Hola, os traigo un nuevo tutorial de cambio de guardapolvos. Como veis en esta imagen, pues me perdía mucha grasa. Probé a encintar un poquito para ver si lo alargaba un poquito, pero nada, me dispongo a cambiarlo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer importante es quitar esa tuerca. El eje es un vaso 32 y hay que quitar ese pasador que lleva. Para quitar la rueda voy a usar esta máquina, esta llave de impacto que os dejo el enlace en la descripción. Funciona bastante bien, va a 12 voltios al mechero o a la batería. Quito la rueda para quitar el pasador porque si no es imposible. Y la engrasamos un poquito para facilitarle. Bueno, pruebo a quitarla así con una llave larga y un tubo, pero claro, es imposible, hay que tenerlo con la rueda en el suelo y bien apoyada. Pruebo a poner los extensores de la carraca, pero me rozan en la llanta, así que pruebo a ponerlo con ese alargador. Y con el tubo, que si no es imposible, lo que veo es que estoy retorciendo el alargador de la carraca, así que pruebo esta otra llave, que es como articulada, también con el tubo y haciendo palanca, porque si no lleva un par de aprietes fuertísimo, pues consigo por fin soltarla, para que veáis lo duro que va. Ahora vamos a soltar todas estas piezas. Lo primero, esa de ahí abajo, que es donde va la pieza donde va sujetado el amortiguador. Es una tuerca, un tornillo un poco largo. Ahí lo saco el tornillo, pero creo que es mejor esperar al final, cuando tengamos todas las piezas, todos los brazos desmontados, a sacarlo. Aquí lo fuerzo y me puede haber forzado un poquito la rosca del tornillo. Creo que es mejor dejarlo porque mira, ahora aunque intento, no consigo sacarlo. Así que voy a desmontar el resto de piezas, que son ese tornillo de ahí, bastante largo también de otro brazo, estos dos tornillos de otro brazo. Voy a tener que desmontar esa cuna que lleva 5 tornillos para que pueda salir bien ese tornillo, porque es muy largo, si no me tocaría en la cuna. Es lo más fácil y rápido de desmontar la cuna. Para desmontar ese tornillo largo, pues me voy a ayudar una llave fija de 17 por un lado y por otro lado con la cola de carraca. La de fija me apoya ahí. Estos tornillos, pues entre el tiempo que lleva pues, y lo duro que van, pues costará un poquito. Lleva un par de aprietes un poco fuerte. Podéis ayudar con alguna llave más larga, también con tubo, etcétera. No hay que decir que el coche está levantado y sujetado en sus dos borriquetas, porque si no es imposible darle buena altura. Un tornillo bastante largo, como veis. Ahora estos dos también de 17 del otro brazo, que salen también un poco duros, hay que vuelvo a usar esa llave, me da la de carraca, para dar el primer afloje. Y luego tener en cuenta que hay uno más largo, es ese, de los dos tornillos hay uno más largo. Y por último, soltar la dirección, también lleva su pasador. Y bueno, en este caso es un alambre, su tuerca que es de 15 y nada, sale hacia arriba. Para quitarlo es importante no demos golpes ahí en la cabeza del tornillo, ni siquiera con una tuerca, sino que vamos a dar golpes sobre la mangueta, dar martillazos, va a crear unas vibraciones y al final volver a salir. Para ayudarle le echamos un poquito de afloja todo, W40 y al final perdón, pues sale. Ya teniendo todo esto suelto, todos esos brazos sueltos, pues ahora sí que nos va a salir bien el que nos había quedado pendiente, este pasador que he metido yo, pero vamos, que no había hecho falta. Lo suyo habría sido dejar el tornillo y ahora ya que tenemos más holgura y más movimiento, capacidad de movimiento, pues ya lo sacamos con más comodidad. Para sacar el eje de la transmisión, pues nada, hay que tirar de la mangueta y del disco hacia afuera, va saliendo poquito a poco. Con un poquito de afloja todo también nos podéis ayudar. Y ahí el último tirón, pues ya sale. Si lo que queremos es solo cambiar la transmisión completa, pues tener cuidado, no tiréis mucho hacia afuera del palier de la transmisión, porque podría salir del eje de la caja de cambios y partir, o sea, soltarse de allí, quiero decir, y romper el guardapolvo. Yo, como en mi caso, precisamente lo que quiero cambiar el guardapolvo, pues no me hace falta apalancar. De esa manera que se veía, apalancando sacaríamos el eje también de la caja de cambios, pero para eso hay que vaciar caja de cambios, etc. Entonces yo lo que hago es tirar de toda la transmisión, ir
se me parte el guardapolvo, que como estaba roto pues no me importa, y se quedan las dos piezas. Ahora ya voy a desmontarlo ya en el banco, tranquilamente le quito la brida, le quito el guardapolvo viejo, y le voy a limpiar bien toda la grasa para colocar el guardapolvos nuevo. Observo el otro guardapolvos, el del lado de la rueda, veo que está bien, que no tiene ninguna grieta ni nada, así que solo voy a cambiar. Este es el kit que he comprado en Rockauto, no me fío de las tiendas de repuestos normales de internet porque no parece que sean el adecuado, así que en Rockauto viene con unas abrazaderas también, con unas circlip y con su grasa. Os dejo el enlace en la descripción, es bastante rápido si lo pides urgente. Para quitar el circlip he probado el circlip para sacar esos rodamientos. Como veis, pues he probado con tijeras, con un punzón, y al final, hasta que no me hice con ese alicate adecuado para abrir circlips, pues es prácticamente muy difícil o imposible. Así que una vez que consigo ese circlip, pues ya puedo sacar esos 3 rodamientos del eje, ayudándome con unos golpecitos suaves con un destornillador o con algo que no haga mucha marca, no lo dañe mucho, y ya sale sin problemas. Lo limpiamos bien, y esa abrazadera es la que voy a usar, no es la que viene con el kit de Honorautos, me gustan más, se apretan con alicate, son metálicas, sobre todo que sean metálicas. Y metemos el guardapolvo hasta su posición, empujamos hasta su sitio. Y metemos otra vez los rodamientos, ayudándonos con, en este caso, a martillo con un martillo que no es metálica, que no marca, de nylon, y vuelvo a meter el circlip en su sitio antes de volver a meter todas las piezas en el coche. Hay que empujar bien los rodamientos hacia adentro para que llegue el circlip hasta su marca, hasta su zona. Otra vez con estos alicates, que sin ellos es imposible. Pueden costar unos 10 euros, también os dejo el enlace en la descripción por si podéis. Yo creo que es una herramienta que no solemos tener, pero que viene bien según nos van surgiendo cosas, pues para ir enriqueciendo toda la herramienta que tenemos. Hay que asegurarse bien que está en su sitio, que no se sale y que ha encajado bien. Ahora dejo colocada la abrazadera, pero no la aprieto porque luego tenemos que poder girarla. Ya aquí debajo del coche otra vez abro el sobrecito de grasa, que también es otro que he comprado en la tienda de repuestos de aquí de mi localidad, que ya he usado otras veces y que me da buen resultado, me gusta más que la grasa que viene con el kit de Rockauto. Meto más de medio saquito de casi toda la grasa dentro, luego encajo la transmisión con los rodamientos, y ahí en lo que queda lo echo entre las juntas, o sea, entre el guardapolvo, y ahora lo limpio para que quede bien limpito y ajuste bien, y una vez llevado el guardapolvo a su sitio y metida bien la transmisión hasta el final, pues ya coloco las dos abrazaderas. No tengo el alicate específico para apretar este tipo de abrazaderas, pero con un alicate normal primero, plano, normal, lo más grande posible, eso sí, porque si no puedes hacer buena palanca, pues casi lo cierro del todo, y luego ya con un alicate de corte también lo más grande posible para que sea largo y puedas hacer buena palanca, pues le doy el último apriete para cerrar. La verdad es que me da buen resultado con esos dos alicates. Y ahora la abrazadera más grande, también metálica, giro la transmisión para ver que ha encajado bien por todos los sitios, y la misma operación con los dos alicates que os he comentado, buscando la posición para meter bien el alicate, ya que no hay mucho sitio, pues consigo darle su apriete por todos los sitios. Y ahora, para meter el eje en el otro lado, pues echamos un poquito de afloja todo, limpiamos un poquito el óxido que pueda haber ahí adentro, que luego cuesta bastante siempre quitarlo, y la ajustamos, la metemos de nuevo en su sitio, empujando, pues entra muy bien. Voy a dejar apuntada la tuerca para que ya no se me vuelva a salir por ahí sin llegar a apretarlo, ya lo apretaremos después. Y hacemos el desmontaje contrario. El primero que voy a hacer, como antes, es meter la tuerca de antes, donde va el soporte del amortiguador. Ahora meto este tornillo, el más largo,
apretándolo de igual manera que antes. Son vasos de tuercas con el vaso de 17. Al darle buen apriete aquí, eso sí, un apriete fuerte. Ahora este otro brazo, con su, recordad, tornillo más largo en una posición, el más corto en otra. Por último la cuna que hayamos quitado con sus 5 tornillos de 15. Y por último el brazo de la cremallera para la dirección. No se nos olvide, importante volver a poner su pasador. Yo en mi caso es un alambre. Y por último pues volver a montar la rueda, bajarla y darle su apriete de nuevo con la misma herramienta y un apriete pues bastante fuerte. No tengo una dinamométrica para apretar a esto, pero que no sé si eran 300 o 250 Nm, o sea, va muy fuerte esa tuerca. Y por supuesto otra vez no nos olvide poner su pasador para que no perdamos esa tuerca. Y último apriete con la llave que os indicaba. Y ya está, espero que sea útil.